Las 8:12 minutos ya de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Ha venido a conversar con nosotros esta mañana el doctor Pedro Cateriano, un reconocido jurista, él es constitucionalista, profesor universitario, político de larga data y además ha sido presidente del Consejo de Ministros en el gobierno de Ollanta Humala, pero digamos tiene una trayectoria política vasta y digamos siempre ha estado digamos dando la pelea porque sea la democracia, el escenario donde tengamos que encauzar y resolver todos nuestros problemas. Y ahora que Alan García ha dicho que hay un intento de golpe de Estado, es bueno llamarlo a él, que además es una de las personas probablemente que más conoce a García y a Lapra, a ver de dónde y por qué viene una afirmación tan irresponsable como esa. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar nuevamente acá, Glatz. No, es un gusto. Yo hoy día comencé mi intervención temprano mostrando una caricatura de Andrés Heredia, no sé si la ha visto en el diario El Comercio. Están sus dos personajes sentados sobre un sillón, muy bien o elegantemente vestidos, y uno le pregunta al otro, ¿sentiste el golpe de Estado? Y el otro dice, no, ¿será porque el epicentro fue en Madrid? ¿Qué le parece eso? O sea, Alan García ha sacado, digamos, claramente un rumor. Estamos a puertas de un golpe de Estado. ¿Por qué Alan García, digamos, plantea una cosa de una manera tan irresponsable en un escenario donde en el Perú pues, los golpes de Estado lamentablemente han sido moneda corriente? Bueno, creo que de manera temeraria ha lanzado este globo ensayo, porque no ha tenido ninguna acogida, ¿no? Tan burdo ha sido que lo que ha generado son burlas, ¿no? Y de otro lado, acusar de carcelero al presidente Vizcarra, decir que este gobierno está pretendiendo asaltar el Ministerio Público, lo único que reflejan es el nerviosismo del expresidente García. ¿Y por qué está esta muletilla de yo no me vendo, yo no me vendo, no, yo no me vendo? Claro, pero sí se vendió su gobierno. Está absolutamente probado. Por lo menos hasta ahora está probado que funcionarios se vendieron. Probado que su gobierno se vendió por 24 millones de dólares en el caso del tren eléctrico, que es un soborno escandaloso. El día de hoy la prensa anuncia que el Congreso va a debatir la Comisión Lavallato, el informe. Pero uno de los grandes protegidos por el Congreso es precisamente García. Para el Congreso de la República, 24 millones de dólares que están depositados en Andorra, probados por la justicia extranjera y nacional, no constituye prueba alguna. En este caso, además, se han presentado personas en distintos medios pidiendo acogerse a la colaboración eficaz para explicar cómo fue el caso de los sobornos. Tampoco han sido escuchados por el Congreso de la República. Y ciertamente yo dudo que el expresidente Alan García directamente haya pedido los sobornos. ¿Por qué? Porque él ya tiene la experiencia de Sergio Siragusa, ¿no? Que ante un fiscal italiano, el fiscal Vittorio Parayo, declaró de manera neutral e independiente que el expresidente Alan García le pidió un soborno precisamente en el caso del tren eléctrico para sacar adelante la adjudicación. Y ese soborno fue probado, que se depositó en el Barclays Bank de Gran Caimán. Nosotros nos pudimos enterar de ese hecho porque un juez de Gran Caimán, Derek Scofield, yo cuento esto en detalle en un libro que escribí hace algunos años, el caso García. ¿Que está en qué edición? Ya está en la tercera, y la editorial Planeta me ha anunciado que el próximo año va a salir una edición de bolsillo, pero no se trata de hacer un comercial en este momento. No, es importante el dato, no por el libro, y me causa risa, porque digamos, en los 3 últimos años que se ha presentado en la Feria del Libro, ha sido uno de los libros más vendidos. O sea, digo, ¿por qué planteo este dato? Porque es importante, porque Alan García puede creer o pretender que un rumor de golpe de Estado va a generar un impacto, pero no es consciente de su baja legitimidad, es decir, y de su nula credibilidad, ¿no? Yo creo que en este momento la credibilidad de García es casi nula, y precisamente por este hecho, ¿no? Y terminando la idea, por favor. Entonces, gracias a un juez de Gran Caimán se pudo descubrir que ese soborno que le pidió a Siragusa se depositó en ese banco. Pero además, posteriormente, esto fue corroborado por investigaciones que se llevaron acá en el Congreso, en la época del CCD, y
que finalmente el juez Hugo Sibina, en un informe, que fue juez instructor en el caso del tren eléctrico, constató. Pero hubo otro caso más notorio periodísticamente, que fue el de Alfredo Zanatti, ¿no es cierto? Claro. En donde Zanatti, en una entrevista que le hace Nicolás Lucar con... ¿cómo se llama este periodista que trabaja en Frecuencia Latina? Bueno, da a conocer cómo García lo cita a Palacio de Gobierno y le pregunta cuando le asignan, por el caso de la asignación de los MOOC, cómo es la mía, ¿no? Eso lo corroboró también ante un juez nacional. Luego, cuando se produjo la caída de Fujimori, él dijo que había sido presionado por Montesinos y que esa entrevista que le hizo Lucar fue coordinada por Montesinos. Yo en una entrevista que me hizo precisamente a raíz de la presentación de la reedición del caso García, le pregunté a Lucar si esta versión de los apristas, en el sentido de que él se habría entendido con Montesinos para forzar la declaración de Zanatti, había sido cierto o no. El propio Lucar lo desmintió, ¿no? Pero ¿por qué voy a esto? Porque es muy difícil que después de estas dos escandalosas experiencias vividas por García, en donde él directamente, ¿no es cierto?, pidió los sobornos, vuelva a repetir esta práctica. ¿Y por qué todo es, en este caso, un escándalo? Porque si en la primera etapa del tren eléctrico hubo este escándalo de los sobornos, ¿cómo es posible que en la segunda etapa también se hayan probado pagos de sobornos? ¿No? Es decir, en los dos gobiernos de Alan García, dos sobornos en sus dos administraciones. Sobre el mismo tema. Sobre un mismo proyecto, sobre un mismo tema. Entonces, acá ha dado en el clavo el fiscal José Domingo Pérez. Y va a ser la primera vez que García va a ser interrogado por un juez que no es digitado, no es protegido, no hay acción de amparo posible, porque en el Parlamento, cierto es que no se han formado, porque cuando quiso investigar Sergio Tejada, él presentó una acción de amparo y fue acogida esa declarada fundada, y por eso no se pudo continuar con la investigación. Después presentando una acción de amparo, después de haber dicho que él no era llorón y que no iba a presentarla, la presentó, terminó en manos de unos jueces, y los que terminaron dirimiendo son gente con mucho vínculo con el partido del señor García. Sin ninguna duda. Entonces, en este caso, por vez primera, existe la posibilidad de interrogar exhaustivamente a García y preguntarle qué es lo que ha pasado. Porque él dice que siempre da la cara, pero claro, ha dado la cara ante fiscales amigos, ante un parlamento que controla. ¿Por qué la alianza con el fujimorismo? ¿Por qué ese fujiaprismo? Precisamente a cambio de los votos que protegen a García, García declara que hay un golpe de Estado, que hay persecución política, ¿no? En coincidencia con las declaraciones de Torres, que dice que la señora Keiko Fujimori es una presa política, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces él lo que está haciendo es como ambientando el escenario para tratar después de argumentar una persecución política, o que no hay condiciones para que él pueda declarar en lo que él va a considerar es una persecución. Digamos, bueno, es un poco eso está claro, ¿no? Sí. Y de otro lado, la presencia del fiscal de la Nación, Chávarri, ¿no es cierto?, que ya a estas alturas es absolutamente indudable que tanto Inostroza como Chávarri han sido protectores de los fujiapristas en la Fiscalía y en la Corte Suprema, es el escenario que él no tiene ahora controlado, ¿no es cierto? O sea, digamos, en realidad el problema de García es que va a estar sometido a un interrogatorio el 15 de noviembre, donde José Domingo Pérez no solo tiene mucho más elementos, porque mucha información de Brasil ha llegado hace poco y esa ya la está mirando José Domingo Pérez, sino que no tiene control sobre lo que él le vaya a preguntar, es decir, no tiene control sobre exactamente, y no tiene mecanismos
como por ejemplo empleó cuando lo fueron a interrogar, cuando fue interrogado en el Congreso. Ajá. Usted recordará la última presentación de García en el Congreso, fue un paseo. Sí, claro. Los congresistas apristas Mulder y Velázquez Quisquén no dejaban intervenir a los parlamentarios que pretendieron interrogar, porque no se atrevieron a interrogar. Sí, había que ver cómo empezó a tartamudear Gino Costa ante el acoso de Mulder y de Velázquez Quisquén, ¿no? Porque ese es el escenario que al cual siempre ha estado acostumbrado. También de las ausencias ese día, por ejemplo. Bueno, de las ausencias y de los que posteriormente dicen que no han habido evidencias, pruebas. Entonces, claro, en casos mucho menores, donde no hay sobornos, donde simplemente hay acusaciones políticas, ahí sí aplican la ley con rigor apristas y fujimoristas. Ahora, esto es así, ¿no? Así, para graficarlo para los oyentes que están preguntando, escuchando con mucha atención, porque hay mucha gente que nos está siguiendo. Una cosa es pues que tú vayas y des tu testimonio, te interrogue una comisión presidida por Rosa Barta, que ya vimos cómo trató al presidente García, versus cómo trató a Ollantumala y a otros. Lo que no quiere decir que ellos no tengan cosas que responder y en fin, están cada uno con su problema. Y lo otro es, claro, una cosa es que te interrogue José Domingo Pérez, y me dice un oyente, y otra cosa es que te investigue José Antonio Peláez Bardales. O sea, digamos, esa es la diferencia. Pero obviamente. Esa es la diferencia. Y otra cosa es que explique cómo puede ser posible que se le paguen $100.000 por una conferencia. Sí. Y que por concepto de conferencias se haya comprado una casa de $800.000 que dijo que le iba a pagar mediante un sistema de crédito hipotecario, pero ya la pagó y ya la transfirió, ya la pagó, sí. ¿no? Entonces, todas esas cosas las tiene que explicar ahora. Cómo declaró al Congreso que no tenía ahorros y se compró un departamento en París. ¿Y eso por qué se lo tiene que preguntar José Domingo Pérez? Porque al momento de presentar su declaración jurada como presidente de la República, García obvió el departamento en París. ¿Y por qué lo obvió? Porque seguramente para este segundo mandato ya tenía separación de bienes. Entonces todas esas cosas las tiene que preguntar. Yo calculo que el fiscal se ha preparado en esta ocasión. Sí. ¿No? No, yo creo que ese es el temor. ¿No? Y entonces sabe que José Domingo Pérez es una persona muy rigurosa, creo que lo ha demostrado en el caso de Keiko Fujimori, o sea, tiene el documento, tiene los detalles, ha tenido la virtud, cosa que no hacen muchos fiscales, de identificar a personas claves a las que ha logrado convencer para una acusación eficaz. Hay testigos protegidos, hay información. Me da la impresión de que esa es una ruta que ha seguido en el caso del tren eléctrico también. Lo que pasa es que va a tener a García de frente y lo va a confrontar con todo eso, y García no va a salir liberado. Y además existen testimonios no de adversarios, es verdad, sino de colaboradores del propio gobierno de Alan García, porque cualquier funcionario público sabe que la decisión final para dictar un decreto de urgencia la tiene el presidente de la República. Solamente. No es una decisión pues del ministro ni del Consejo de Ministros, esa es la decisión final del presidente. Y todos estos decretos de urgencia que ha dictado a lo largo de su mandato García para influir y beneficiar a la empresa Odebrecht, creo que no son precisamente decretos que tienen un respaldo jurídico y constitucional, sino todo lo contrario, que prueban la participación directa de García para beneficiar a Odebrecht. Claro, eso es lo que el propio Jorge Cuba, que siendo viceministro de Comunicaciones terminó actuando como viceministro de Transportes, y que ha dicho que había dos niveles. Uno que era, digamos, el del soborno a los técnicos que podían garantizar la licitación o la buena prueba, etcétera. Pero había un nivel político, y es en el que se encargaban los políticos, y sería bien raro que en el Perú, en la relación de Odebrecht con los gobiernos en el Perú, hablen con Toledo, hablen con Humala, hablen con Mujica, pero que se salten a García y que no conversen con ellos. No, digamos, pero además las reuniones que sostuvo García con Barata y el propio Marcelo Odebrecht están absolutamente probadas. Entonces, lo que también le tiene que preguntar el fiscal
a Barata cuando lo vuelva a interrogar es cómo con ese nivel de confianza que tenía con García, con esa fluidez para el intercambio de comunicaciones, con ese acceso para acompañarlo a las conferencias donde le pagaban $100.000, él no pudo comentarle con sutileza: oiga, señor, en su gobierno hay un grupo de viceministros que están pidiendo $24 millones en sobornos. Sí. Entonces, esto no calza. Ajá. Y no calza en un gobierno en donde el protagonismo de García era casi unipersonal, ¿no es cierto? La decisión de sacar adelante el proyecto del tren eléctrico fue una decisión de Cuba, fue una determinación del viceministro. Bueno, el propio Cuba dice que una de las cosas que mantenía obsesionado, y varios funcionarios lo han dicho, a García, era que no podía pasar un segundo gobierno de García donde no cumpliera o no culminara el tren eléctrico, que políticamente tanto le perjudicó del primer gobierno. Y por esa razón dictó esos decretos de urgencia inconstitucionales y sospechosos, ajá, absolutamente sospechosos, que beneficiaron a Odebrecht. Sí. Porque eso para el Parlamento no es un indicio, para la señora Bartra ni para el fujiaprismo, pero para la Fiscalía sí es un indicio que tiene, que abre la vía para investigar. Ahora, en términos más... Otro, sí, y otro caso que es, mejor dicho, otro aspecto que creo se debe indagar es, de los $24 millones pagados por concepto de coimas para el caso del tren eléctrico, ajá, se sabe cómo se asignaron 10. Sí, hay 14 que no, y hay 14 que el ejecutivo Nostre de Odebrecht ha dicho que él no puede dar detalles de los otros 14 a quién o a quienes fueron asignados. Esa también será tarea de José Domingo Pérez. Sí. Pero lo curioso del caso es que las personas que han sido interrogadas han dicho: bueno, no son míos esos $millones, que yo no he hecho ningún retiro. Sí. Esos $millones están depositados intactos en Andorra. Claro. Entonces, acá hay un caso curiosísimo, claro, que a raíz de este escándalo, esos $millones no se han movido. Y parece que no pertenecen a nadie. ¿No? Claro. Entonces, porque claro, sería la primera vez que alguien, digamos, es parte de un acto de corrupción, le pagan $millones, lo pone en una cuenta en Andorra y pasa el tiempo y no ha sacado nada. O sea, no se ha beneficiado de las coimas que le pagaron. Y lo más curioso es que ese soborno apareció por arte de magia. Sí. ¿No? Entonces, esos temas naturalmente tienen que ser aclarados por Barata y también por Odebrecht. Sí, porque en el caso de, y esto no se le ha preguntado a Marcelo Odebrecht, Marcelo Odebrecht solamente se ha referido a la contribución para la campaña. Sí. Que está también, ese es otro tema que no tiene cómo defenderse de García, que es similar al de ahora, pero donde hay otro, doctor Pedro Cateriano, elemento que es bien importante a resaltar en el tema del pensamiento de las campañas, que el único al que el propio Odebrecht ha dicho le dieron el 2006, lo que establece una relación mucho más antigua, es a Lapra, porque dice que le dio $200.000 a Luis Alva Castro el 2006, y el 2011 también, y bueno, el 2016 estuvieron en tratativas para que le dé también, lo que expresa una relación mucho más antigua con Odebrecht ya en ese momento. Pero no estamos hablando del financiamiento de partidos, exacto, sino de obras concretas. No, y además acá hay que recalcar lo siguiente: de todas las imputaciones realizadas, Odebrecht ha dicho, ¿no es cierto?, la empresa ha manifestado que pagó sobornos en el caso del tren eléctrico y durante el gobierno de Toledo por la construcción de Irsa Sur. Exactamente. Pero los fiscales no han preguntado ni a Odebrecht ni a Barata por el tema del pago de los sobornos. Sí. Porque en esto hay que ser claros también, ¿no? Cuando tuvieron enfrente a Odebrecht
los fiscales peruanos no se atrevieron a preguntarle por este caso de los sobornos cuando ya era de dominio público. Entonces esta es una tarea que tiene pendiente, o de repente ya le han preguntado esto a Odebrecht, no lo sé. Ahora, pero lo que sí es importante es que también se pida otro interrogatorio a Marcelo Odebrecht, porque Marcelo Odebrecht tiene que haber sido por lo menos informado que en el caso del tren eléctrico se pagaron 24 millones de dólares en sobornos. No, es imposible. Es imposible que una empresa pague 24 millones de dólares en sobornos y no le informen a Odebrecht, y Barata no sepa. No, imposible. O sea, es imposible. Para poner algo que pueda contrastar esto, cuando recuerden ustedes, Ollantumala, según Barata, le dieron los 3 millones de dólares, Barata le dice, oye, pero él no es una persona bien vista acá, me vas a generar problemas con quien sí va adelante, que es Keiko Fujimori. Y entonces Odebrecht le dice, dale 500 más a Keiko. Entonces, si a Odebrecht por 500.000 le preguntaban y él estaba al tanto de lo que pasaba, por 14 o por 24 millones es imposible que no supiera. Por eso es que Alan García está preocupado, porque ¿qué cosa ha dicho ayer Rafael Vela? Rafael Vela ha dicho 3 cosas. Primero, que toda la información de Brasil ya llegó y hay poca por llegar y que la están analizando, que no viene solo con versiones, sino con documentos. 1. En segundo lugar, ya ha dicho que van a interrogar a Alan García el 15 de noviembre. 2. Y en tercer lugar, ha dicho que después de esas 2 diligencias van a volver a interrogar a Barata. Entonces, claro, eso es lo que le ha hecho García, debe haber dicho, pucha, ese combo no me beneficia, y ha empezado a generar toda esta ola de rumores sobre el golpe de Estado, ¿no? Y esa es un poco la descripción. Ese es el escenario montado, diríamos, ¿no? Ajá, sí. Ahora, pero ¿hasta dónde va a llegar las pretensiones de García de querer desviar la atención del Ministerio Público, de la población, en torno a lo que realmente importa, que son las investigaciones? Yo creo que muy poco va a servir. O sea, ya repito, el nivel de credibilidad pues de García, de Mulder, de Velázquez, que está por los suelos, ¿no? Pero esto también, Glatzer, hay que verlo en el conjunto, en la operación política diseñada por el fujiaprismo, ¿no? Que se inicia con el intento de la vacancia express, con el intento de destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional, con la aprobación de la ley Mulder para ahogar económica y financieramente a los medios de comunicación y amedrentarlos, con el cambio inconstitucional del reglamento para vía reglamento modificar la Constitución y restarle atribuciones al presidente y a los ministros, con los hechos posteriores, los audios revelados por Gustavo Gorriti, ¿no? Con la fuga de Nostroza, que lo único que hizo fue probar que protegía al fujiaprismo y que además huyó por la inacción del Ministerio Público, el Poder Judicial y el Congreso que lo protegió. Todo esto pinta un escenario que es el objetivo político del fujiaprismo, de tener el control político del país mediante el ejercicio abusivo del país, violaciones permanentes de la Constitución, y ahora con esta clase de denuncias de gritos de golpe de Estado cuando no se sabe que no hay ningún golpe de Estado en marcha. Y ahora, pero yo digo, esa es la intención, esa es la pretensión. No, ese es el contexto en el cual se ha dado todo. Ese es el plan que han venido desarrollando. Pero termino. Eso ha impedido precisamente interrogatorios neutrales, exhaustivos, en el caso de los sobornos del tren eléctrico. Porque acá García, a lo largo de estos meses, ha dicho yo no me vendo, pero su gobierno sí se vendió, y lo que está probado es que esos 24 millones de dólares de sobornos están depositados y están pagados. Entonces, todo esto ha servido, ¿no es cierto?, para tratar de frenar la acción de la justicia. Por eso, en este contexto político, es una amenaza la mesa directiva del Congreso en manos del fujiaprismo. Es inaceptable que una señora que es elegida por fuerza popular renuncie una vez que es elegida, que es congresista, luego para poder postular a la mesa directiva se reinscribe en el partido, y ahora que se produce el escándalo, para poder mantenerse en la mesa directiva, pide licencia a fuerza popular. Esa clase de personajes no dan ninguna garantía.
Lo que tiene que hacer la oposición, creo, es dar la batalla. Las cosas en política hay que pelearlas. La batalla es presentando una moción de censura, que creo ya algunos dirigentes del Frente Amplio han señalado que la mesa directiva, bajo el control político de Fuerza Popular y por lo tanto el fujiaprismo, va a impedir la acción de la justicia. ¿Cómo? Y en este caso lo que quiere, ¿no es cierto?, es proteger, encubrir, porque ya no estamos hablando de protección, estamos hablando de encubrimiento. Y digamos, las acciones, ¿eso es el resultado de la Comisión Lavallato, cree usted? También. ¿Por qué razón? Porque además vemos cómo, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Acusaciones Constitucionales se niega a someter a la consideración de la comisión el caso Chávarri. No, y dice, ahí presionándome y peor me voy a entercar. Pero en ese caso ya él está incurriendo en una no en el ejercicio regular de sus derechos como parlamentario, ya está cometiendo ilícitos penales. Eso es una obstrucción a la acción de la justicia, claro. Y los propios parlamentarios deberían ya presentar una acusación constitucional contra este parlamentario que impide la acción de la justicia. Entonces, doctor Cateriano, ¿cree que Salaverry sea diferente, digamos, o fuera de esa estrategia? ¿Cree que es parte de la misma? Yo creo sin ninguna duda, aunque ayer ciertamente la declaración de Salaverry en el sentido, sí, que Keiko Fujimori no es una presa política, es una obviedad, ¿no? No, pero ojo, pero después se ratificó, o sea, llamó al comercio para que le cambiaran la declaración. Bueno, un tuit diciendo que no es eso lo que quiso decir, y el comercio hoy día sacó una nota rectificando y diciendo que efectivamente no es eso. O sea, él retrocede. O sea, yo también cuando lo leí en la mañana me llamó la atención, ¿no? Yo dije, bueno, acá hay una ruptura, porque ese es el argumento del fujimorismo, este no. Pero con mayor razón. Entonces con mayor razón, para que esta mesa directiva caiga cuanto antes. Y es responsabilidad, porque acá Vitocho García Belaúnde no puede hacer equilibrio, no puede en este momento eludir la responsabilidad que tiene Acción Popular, que está dividida en este caso, ¿no es cierto? Sí. Agrupaciones que tienen una trayectoria democrática no pueden en este caso ponerse de costado. Una de las acciones políticas principalísimas, urgentes, es censurar a la mesa presidida por Salaverry y permitir la acción de la justicia. Sí, y digamos, o sea, formar una mesa directiva multipartidaria que garantice, ¿no es cierto?, un funcionamiento por lo menos regular del Congreso. Termino solamente preguntándole por la consecuencia. Si bien es cierto, usted ha descrito bien el plan de García y el fujimorismo, han venido en alianza buscando la impunidad, pero todo les ha salido mal. El tiro por la culata, sí. O sea, Keiko está presa, García está en una situación disminuida políticamente y judicialmente sin controlar eso. Judicialmente creo que la situación de Alan García es muy grave. Sí. ¿Usted cree que puede terminar como Keiko? Digamos, bueno, yo no quiero recomendar la lectura de mi libro, pero lo que pienso sobre García ya lo he escrito y ciertamente no modifico ninguna coma, ¿no? Sí, pues, y vamos a ver, y la última que quería ver sobre esto. Este argumento que Alan García ha esgrimido va a ser uno que seguramente va a seguir promoviendo, pese a que algunos de su partido he escuchado que no están tan de acuerdo con él. Ayer Velázquez Quequén decía, yo no podría atreverme a decir que el gobierno maneje el Ministerio Público y que hay un golpe. Bueno, vemos cómo son las marchas y contramarchas, ¿no? Porque al final, cuando García dijo que había una amenaza de golpe de Estado, todos se alinearon con él, ¿no? Entonces, ciertamente no les creo nada, ¿no? Ahora, pero García está en Madrid ahorita, ¿no? Bueno, hemos visto cómo hace algunos días un tuitero, ¿no es cierto?, observó cómo luchaba contra el golpe de Estado comiendo un chuletón de buey o un solomillo en Granada, ¿no? Esa es la manera que él ha tenido para combatir este peligroso golpe de Estado del presidente, ese riesgo golpe de Estado del presidente Vizcarra, ¿no? La coartada del riesgo para evitar la justicia no es novedad en García, ¿no? En los 90, digamos, esa fue la coartada para irse y dejar que prescriban los delitos. Exacto. O sea, no es que esté inventada. No, no es una novedad. Ni para eso es ya un innovador. García hasta eso ha perdido ha perdido reflejos. Pedro Cateriano, estamos acá. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante, estamos aquí en Radio Derecho.